el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposo o hijos o propiedades recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Pues este evangelio tan fuerte de Jesús, que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros en verdaderamente en dónde nosotros tenemos nuestros ojos, ¿verdad? ¿En dónde están? ¿Dónde está nuestra confianza? En las cosas otra vez materiales. Estamos hablando del dinero. Ayer hablábamos de este joven rico y ahora hablamos de que pues prácticamente dice Jesús: yo les aseguro que es bien difícil que un rico se va a salvar. ¿Cómo es eso? Dicen ellos, y dice: pues en verdad les digo, es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico se salve, ¿no? Pues esto ya se ponen ellos en una situación muy, muy compleja entender en la propuesta del reino de Dios. Y entonces dicen ellos: bueno, pues entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién? ¿Quién es el que se va a salvar si esto es tan difícil? Y Jesús les dice: lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Entonces siempre tenemos la realidad. Jesús siempre te va a hablar con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es que nosotros tenemos mucho confianza en las cosas de este mundo. En una forma o en otra, todos nosotros depositamos nuestra energía, nuestra confianza en construir un patrimonio, en sentirnos seguros, todas estas cosas que hacemos humanamente. Y cuando llega la riqueza, cuando hay esa seguridad, pues obviamente nosotros tenemos que dedicar el tiempo a esa riqueza, esa seguridad, porque nada se da en balde. Tú tienes que cuidar lo que tienes. Y entonces al cuidarla quiere decir que tú dedicas un tiempo a eso. El peligro de las cosas materiales es que tú te enamores, le des tu corazón a las cosas materiales y venga a ser una obsesión en tu vida y una contabilidad, es decir, quiero contar, tener. Entonces, tu vida se centra en las cosas materiales. ¿Y cómo vas a entrar al reino de los cielos si estás todo cargado, todo lleno, ¿verdad? Todo gordo. Entonces, esta riqueza material, y también puede ser mi riqueza de soberbia, de orgullo, todas esas personas que se sienten más que los demás, todas estas características de gentes que humillan a los demás, pues son personas que tienen enfermedad, tienen esa riqueza de la soberbia, la altanería. Entonces Jesús dice que eso es muy difícil, pero por otro lado, la misericordia va a triunfar. Obviamente un corazón arrepentido al final de su vida, a la mitad de su vida, Dios lo ve con mucha misericordia, porque Dios es muy bueno. Y eso es algo que no podemos nosotros medir, y hay veces minimizamos
y no queremos creer que Dios sea tan bueno, pero es tan bueno, tan bondadoso y misericordioso con todos los que se acogen a Él. Entonces, en este evangelio, pues procuremos luchar por no tener esa confianza en las cosas materiales. Y pedirle a Dios por todas las personas que están enamoradas de todos sus recursos materiales. Y que esa es su dedicación, sus horas enteras, pues es a cuidar su tesoro. ¿Y cuál es tu tesoro? ¿Cuál es verdaderamente el tesoro tuyo? Entonces Pedro dice que tomó la palabra y dice, pues nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús le dice, pues fíjate bien lo que te va a tocar. Cuando yo vaya a mi reino a reinar, me voy a sentar en mi trono y después vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel y ustedes lo van a hacer. Y luego se refiere a todos. Y todo aquel que por mí haya dejado una infinidad de cosas, hasta familia. Y no quiere decir que ya la dejé, ya no le vuelvo a hablar y la voy a abandonar y si estoy casado dejo a mi esposa y a mis hijos y me voy de misionero y ellos pasan hambre y sufrimiento por... Lo único que está diciendo Jesús es que si Él te llama a la vocación de el sacerdocio, pues no te va a llamar cuando estás casado, porque el casado tiene que atender lo que un día prometió en el altar con su esposa de ser responsable del crecimiento de los hijos, del buen ambiente de la familia, del amor entre ellos, ¿verdad? Entonces, si Dios llama a un soltero, ese soltero deja todo lo que tiene, ¿cierto? Deja a su mamá, su papá, sus hermanas, todo. Entonces, un casado, ¿en qué momento un casado puede dejar a su esposa en vez de Dios? ¿Será bien que la deje a la esposa? No. Yo creo que lo que quiere Jesús es que la escala de prioridades quede bien fija. Primero, el reino de Dios y después todo lo demás. El corazón le pertenece a Dios y ahí mismo, si uno está en armonía, es el amor hacia la esposa, si estamos casados, amor hacia los hijos, el amor hacia los padres, hacia los hermanos, y así sucesivamente, ¿verdad? Es una escala de prioridades. Entonces, las personas que han dejado, dice él, que recibirán 100 veces más y van a heredar la vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros en el ministerio que tenemos, en mi experiencia, yo he tenido muchas experiencias de las bondades que Dios hace conmigo, porque todo es misericordia. La salvación de nosotros solamente viene de Dios. Por más que nosotros hagamos, va a ser una providencia de Dios, una misericordia de Dios, una gracia de Dios la salvación. Por supuesto que nosotros tenemos que tener estas actitudes, esta escala de valores bien definida acerca de que nosotros no podemos dar nuestro corazón a las cosas de este mundo, que tenemos que tener bien claro que primero es Dios y después todo lo demás. Entonces nosotros podemos vivir de una forma armónica, ¿verdad? ¿Eso qué requiere? Pues superar totalmente el egoísmo que tenemos en nuestra vida, en nuestra dependencia, que hay personas que solamente se sienten seguros teniendo dinero. Si no tienen dinero, hay una inseguridad enorme. Como, por ejemplo, cuando las personas crecen en una austeridad económica cuando eran niños y cuando crecen se convierte en una avaricia. El poseer, el guardar, el guardar. Y eso no es otra cosa que un temor al desprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando eras pequeño sufrías mucho. O, por ejemplo, todas las personas que sufren mucha hambre cuando son niños. Y tú los ves de adultos, come. Una cosa, una obsesión se vuelve. Porque en la infancia fue marcado por esta ausencia. Entonces, ¿dónde estás
¿Cómo estás viviendo esa fraternidad? ¿Cómo estás compartiendo los bienes a los más necesitados para que no te hagas rico? Tienes que estar atento, ¿verdad? Voy a guardar mis bienes y compartirlo a los necesitados. No, los voy a compartir, no los voy a guardar. Claro que vivimos un mundo en el cual nos interroga y nos, nos dice que tenemos que ser personas que tenemos que tener un orden y cuidar. Imagínense nomás con esta pandemia, todas las personas que no hayan tenido ningún ahorro en su vida. Qué tremendo. Que dependían del cliente, un cliente a la vez, un cliente a la vez, y de repente se van todos los clientes. Qué crisis más fuerte. Gracias a Dios, en este país hay muchas ayudas para todas las personas. Tanto que hay veces que hay personas que no quieren ni trabajar porque reciben beneficio extremo del Estado. Pero en nuestra América Latina, tanta pobreza, más pobres, la pandemia, pero otra por todos los manejos que se hacen en los gobiernos, en la cual se habla mucho de que primero los pobres. Sí, primero los pobres para que sean más pobres, ¿verdad? Primero hay que aventar a los ricos para que los pobres se salven, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer, que los ricos, ¿cuál es el trabajo? Decía un hombre mexicano llamado Francisco Villa, con todos sus rudimentarios pensamientos, pero con pensamientos muy, muy interesantes. ¿Cuál es el trabajo de un rico? ¿Cuál será el trabajo? ¿Cuál será la misión de un rico? ¿Cuál es la misión de un católico? Llevar a Cristo a los demás, ¿ya? La misión de María, llevar a Jesús a los demás, ¿cierto? Es nuestra misión. Que todo mundo conozca al Dios por quien se vive. Bueno, ¿cuál es la misión de un... Sabemos cuál es la misión de un doctor, ¿cierto? Salvar la vida. Sabemos la misión de un dentista, aliviar la dentadura de las personas. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la misión de un maestro? Ayudar al niño a no ser analfabeta, ¿ya? Llegar al camino de la cultura, ¿cierto? ¿Cuál es la misión de un maestro de deportes? Pues desarrollar las habilidades de los muchachos, de los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de los ricos? ¿Tener más dinero? ¿Crear más fuentes de trabajo? Este hombre decía, sacar de la miseria a los pobres. Pues eso es lo que sugiere Jesús. Eso es lo que sugiere Jesús. Que nosotros, dice San Pablo, soportemos las debilidades de todos ellos, porque nosotros somos fuertes. ¿Por qué somos fuertes? Pues somos fuertes porque Dios nos ha dado la gracia de conocerlo, de amarlo. Y el que tiene dinero, una habilidad que Dios le dio, ¿y qué va a hacer con el dinero? Esta es la prioridad. La prioridad es los pobres, no el enriquecimiento personal. Porque entonces sí no va a pasar. No va a pasar por el agujero. Entonces pidámosle al Señor que nos cuide mucho y pidamos por todas las personas que tienen esa actitud de tener su confianza en las cosas materiales. Que tengamos toda la confianza en las cosas del reino de Dios, las eternas, donde la polilla no la alcanza. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.